La neblina matutina se deslizaba entre las calles adoquinadas del Londres de 1845, envolviendo los edificios antiguos en un manto grisáceo que difuminaba sus contornos. El Big Ben apenas se distinguía en la distancia, sus campanadas resonando débilmente a través de la bruma, como un recordatorio solemne del paso inexorable del tiempo. Camila Redthorne caminaba apresuradamente por las calles de Mayfair, sosteniendo firmemente su pequeño maletín médico. A sus 26 años, Camila había logrado lo que pocas mujeres en su época: educarse en medicina gracias a la fortuna familiar heredada de su difunto padre, un respetado comerciante que había creído fervientemente en la educación de su única hija. Había estudiado en secreto con médicos progresistas en Edimburgo y ahora atendía discretamente a mujeres de todas las clases sociales que preferían la comprensión de una doctora a los juicios de los médicos tradicionales. Su cabello castaño rojizo se escapaba rebelde del recogido que intentaba mantenerlo en orden, y sus ojos verdes escudriñaban el camino con determinación. Su rostro, de rasgos delicados pero firmes, reflejaba una belleza natural que ella misma subestimaba, más preocupada por sus pacientes que por su apariencia. «Señorita Redthorne, señorita Redthorne». Una voz infantil interrumpió sus pensamientos. La pequeña Lucy, hija de la panadera, corría hacia ella con una expresión de angustia en su rostro manchado de harina. «Lucy, ¿qué sucede?». Camila se detuvo, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Es mamá, señorita. La fiebre ha vuelto y está tosiendo mucho. Papá dice que no podemos pagar al doctor, pero yo le dije que usted siempre ayuda». Los ojos azules de Lucy estaban llenos de lágrimas contenidas. Camila sonrió con ternura, colocando una mano reconfortante en el hombro de la pequeña. «Por supuesto que iré a ver a tu madre. Llévame con ella». Mientras seguía a Lucy hacia la panadería, Camila era consciente de las miradas desaprobatorias de algunas damas que pasaban en sus carruajes elegantes. La sociedad londinense no veía con buenos ojos a una mujer de buena familia que practicaba la medicina, menos aún cuando atendía a personas de clases trabajadoras. Pero a Camila poco le importaban esos juicios. Había encontrado su propósito en la vida. La panadería Wilkins era un pequeño local en una esquina, conocido por sus deliciosos panes y pasteles. El aroma a masa recién horneada normalmente inundaba la calle, pero hoy las puertas estaban cerradas y un cartel de «Volvemos pronto» colgaba tristemente en la entrada. El señor Wilkins, un hombre robusto con un bigote espeso, las recibió con evidente alivio. «Señorita Redthorne, no sabe cuánto agradezco que haya venido. Marta está cada vez peor y no sé qué hacer». «La ayudaré, señor Wilkins», aseguró Camila, siguiéndolo hacia la pequeña vivienda en la parte trasera de la tienda. Marta Wilkins yacía en la cama matrimonial, su rostro enrojecido por la fiebre y su respiración dificultosa. Camila examinó a la mujer con meticulosidad, auscultando su pecho y verificando su temperatura. «Tiene una infección en los pulmones», diagnosticó finalmente. «Necesitará reposo absoluto, líquidos abundantes y un tratamiento con infusiones medicinales que prepararé yo misma». Mientras Camila daba instrucciones al señor Wilkins sobre cómo cuidar a su esposa y preparaba las medicinas, no notó el elegante carruaje negro que se detenía frente a la panadería, ni al imponente hombre que descendía de él con gesto contrariado. Fue Lucy quien entró corriendo a la habitación, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. «Papá, un duque está en nuestra tienda». El señor Wilkins palideció. «¿Un duque? Debe ser el duque de Greydale. Viene cada semana por los pasteles de nuez que le gustan, pero hoy no hay nada preparado». Camila apenas prestó atención mientras terminaba de mezclar las hierbas medicinales. Los asuntos de la aristocracia le parecían triviales comparados con la salud de una madre trabajadora. «Ve a atenderlo, Thomas», murmuró Marta desde la cama. «No podemos permitirnos perder su patrocinio». Con evidente nerviosismo, el señor Wilkins se apresuró hacia la tienda. Camila continuó con su labor, explicándole a Lucy cómo debía administrar la medicina a su madre. No habían pasado ni 5 minutos cuando la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Un hombre alto, de porte aristocrático y mirada severa, apareció en el umbral. Su presencia llenó inmediatamente el pequeño espacio, como si el aire mismo se sometiera a su autoridad. «Wilkins, necesito saber exactamente cuándo estarán listos mis pasteles».
Mi tía llega mañana de Cambridge y espera. El duque de Greydale se detuvo al percatarse de la escena ante él. Una mujer enferma en cama y otra mujer joven, evidentemente no de la clase trabajadora, mezclando hierbas como si fuera una curandera. Sus ojos grises, fríos como el acero, se clavaron en Camila. ¿Qué está sucediendo aquí? Camila levantó la mirada, sin intimidarse ante la presencia del aristócrata. Su Excelencia, estoy tratando a la señora Wilkins por una infección pulmonar. Le agradecería que nos permitiera algo de privacidad. El duque arqueó una ceja, claramente sorprendido por la respuesta directa. Baltasar Greydale no estaba acostumbrado a que nadie, y menos una mujer, le hablara con tal firmeza. ¿Y ustedes? Preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. Camila Redthorn, respondió ella simplemente, volviendo a su tarea. ¿La hija de Edward Redthorn, el comerciante? La sorpresa era evidente en su voz. La misma, confirmó Camila sin levantar la vista. Y ahora, si me disculpa, tengo una paciente que atender. El duque permaneció inmóvil por un momento, como si no pudiera creer lo que veía y escuchaba. Finalmente, con un gesto rígido de la cabeza, retrocedió. Wilkins, dijo dirigiéndose al panadero que esperaba nerviosamente detrás de él, volveré en 3 días. Para entonces espero que su esposa esté mejor y mis pasteles listos. Con esas palabras salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio tenso que solo fue roto por la tos débil de Marta. Lo lamento mucho, señorita Redthorn, se disculpó el señor Wilkins. El duque es un hombre complicado. No tiene por qué disculparse, respondió Camila con una sonrisa tranquilizadora. Los duques vienen y van, pero la salud de su esposa es lo que importa ahora. Sin embargo, mientras continuaba con su labor, Camila no podía evitar pensar en esos ojos grises que la habían mirado con tanta intensidad. Había algo en el duque Baltasar Greydale, una especie de dolor oculto tras su arrogancia, que había captado su atención más de lo que estaba dispuesta a admitir. 3 días después, Camila regresaba a la panadería Wilkins para revisar el estado de Marta. La mujer había mejorado notablemente gracias al tratamiento y al cuidado constante de su familia. La tienda había reabierto, y el aroma a pan fresco volvía a inundar la calle. Al entrar, Camila se sorprendió al ver el establecimiento lleno de clientes. El negocio parecía estar prosperando más que nunca. «¡Señorita Redthorn!», exclamó Lucy corriendo a abrazarla. «Mamá está mucho mejor y mire cuánta gente tenemos hoy». El señor Wilkins se acercó secándose las manos en su delantal. «Todo gracias a usted, señorita, y también, de alguna manera, gracias al duque». ¿Al duque? Camila frunció el ceño, confundida. «Sí, vino ayer por sus pasteles, como prometió, pero luego regresó esta mañana con toda su comitiva y varias damas de la alta sociedad. Parece que ahora es de buen tono comprar pan en la panadería Wilkins». El hombre sonrió ampliamente. «Nunca habíamos tenido tantos clientes distinguidos». Camila asintió, intrigada por este giro inesperado. ¿Podría ser que el orgulloso duque hubiera decidido ayudar discretamente a la familia Wilkins? Parecía improbable, considerando su comportamiento anterior. «Me alegro por ustedes», dijo sinceramente. «¿Puedo ver a Marta ahora?». Mientras examinaba a su paciente, que efectivamente mostraba una notable mejoría, Camila no pudo evitar notar un elegante ramo de flores sobre la cómoda. «Un regalo del duque», explicó Marta, siguiendo su mirada. «Llegó esta mañana con una nota deseándome pronta recuperación. Extraño, ¿verdad? Nunca antes había mostrado tal consideración». Antes de que Camila pudiera responder, escucharon un revuelo en la tienda. Lucy entró corriendo nuevamente a la habitación. «¡Ha vuelto! ¡El duque ha vuelto! Y pregunta por usted, señorita Redthorn». Camila sintió una inexplicable aceleración en su pulso. Terminó rápidamente su examen, asegurándole a Marta que estaba fuera de peligro, y se dirigió hacia la tienda con una mezcla de curiosidad y aprensión. El duque de Greydale estaba de pie en el centro de la panadería, tan imponente como recordaba. Los clientes lo rodeaban con una mezcla de temor reverencial y curiosidad, pero él parecía ajeno a todo, excepto a la puerta por la que ahora entraba Camila. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el bullicio de la tienda pareció desvanecerse. Había algo diferente en los ojos del duque hoy, pensó Camila. Un atisbo de calidez que no había estado presente en su primer encuentro. «Señorita Redthorn», saludó él con una leve inclinación de cabeza. «Me gustaría hablar con usted en privado, si es posible». Camila dudó por un momento, consciente de las miradas curiosas que los rodeaban. Finalmente asintió. «Por supuesto, Su Excelencia. Podemos hablar afuera».
El duque la siguió hasta la pequeña plaza frente a la panadería. El día era inusualmente claro para Londres, con un sol pálido que se filtraba entre las nubes. «He oído hablar mucho de usted en los últimos días, señorita Redthorn», comenzó el duque sin preámbulos. «Parece que no solo atiende a panaderas enfermas, sino también a varias damas de la alta sociedad que prefieren mantener sus consultas en secreto». Camila se tensó. «Mi trabajo es confidencial, Su Excelencia. No discuto a mis pacientes con nadie». Una sonrisa casi imperceptible apareció en los labios del duque, y esa discreción le honra. «No estoy aquí para interrogarla sobre sus pacientes, señorita Redthorn. Estoy aquí porque necesito su ayuda». La sorpresa debe haberse reflejado claramente en el rostro de Camila, porque el duque continuó rápidamente. «Mi tía, Lady Agatha Greydale, ha caído enferma con síntomas similares a los de la señora Wilkins. Los médicos que la han visto no logran mejorar su condición, y ella se niega a tomar sus medicinas». Hizo una pausa, como si le costara admitir lo que venía a continuación. «Lady Agatha es terca. Ha escuchado sobre usted por sus amigas y ha insistido en que solo aceptará ser tratada por esa joven doctora que ayuda a los pobres». El duque parecía ligeramente incómodo al repetir las palabras de su tía. «Le pagaré generosamente por sus servicios, por supuesto». Camila estudió al duque con atención, tratando de determinar si había algún motivo oculto tras su solicitud. Pero solo vio preocupación genuina en sus ojos. «No necesito su dinero, Su Excelencia», respondió finalmente. «Atenderé a Lady Agatha porque es mi deber como médica, no porque usted me lo pida o me ofrezca una remuneración». El duque parecía desconcertado, como si no estuviera acostumbrado a que rechazaran su dinero o a que le hablaran con tal franqueza. «Como desee», dijo después de un momento. «Mi carruaje nos espera. ¿Puede venir ahora?» Camila asintió, recogiendo su maletín médico. Mientras seguía al duque hacia su elegante carruaje, no podía evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. La alta sociedad londinense era un mundo de apariencias, secretos y rígidas normas sociales, todo lo que ella había evitado conscientemente en su vida. Y, sin embargo, mientras el duque le ofrecía su mano para ayudarla a subir al carruaje, sintió una extraña conexión con este hombre enigmático. Bajo su exterior frío y aristocrático había vislumbrado algo más. Un hombre capaz de reconocer sus errores y pedir ayuda cuando era necesario. El carruaje se puso en marcha hacia Greydale House, y Camila Redthorn se encontró entrando en un nuevo capítulo de su vida, uno que prometía ser tan desafiante como inesperado. El carruaje avanzaba por las calles empedradas de Londres, alejándose del bullicio de los barrios comerciales para adentrarse en las zonas exclusivas donde residía la aristocracia. Camila observaba por la ventanilla cómo el paisaje urbano iba transformándose. Las pequeñas tiendas y viviendas modestas daban paso a mansiones imponentes con jardines primorosos y rejas ornamentadas. El duque Baltasar permanecía en silencio, su mirada perdida en algún punto indefinido. La tensión en su mandíbula revelaba una preocupación que intentaba disimular. «¿Su tía, desde cuándo presenta los síntomas?», preguntó Camila, rompiendo el silencio. Baltasar pareció salir de sus pensamientos. «Hace una semana aproximadamente. Comenzó con una tos leve que todos atribuimos al clima húmedo. Pero anteayer la fiebre apareció, y desde entonces no ha hecho más que empeorar. Ha estado expuesta recientemente a alguien enfermo. Lady Agatha es presidenta de 3 sociedades benéficas. Visita a orfanatos, hospitales y asilos regularmente, a pesar de mis objeciones». Una sombra de afecto atravesó su rostro. «Es demasiado obstinada para su propio bien». «Parece que la terquedad es un rasgo familiar», comentó Camila con una ligera sonrisa. Para su sorpresa, el duque también sonrió, aunque brevemente. «Touché, señorita Redthorn». El carruaje se detuvo frente a una mansión georgiana de proporciones imponentes. Greydale House se alzaba majestuosa, con sus columnas blancas y ventanales elegantes. 2 leones de piedra custodiaban la entrada principal, como guardianes silenciosos de la fortuna y prestigio de los Greydale. Un mayordomo de expresión severa los recibió en la puerta, su rostro reflejando brevemente la sorpresa al ver a Camila. «Simpson, ella es la señorita Redthorn», anunció el duque. «Ha venido a atender a Lady Agatha». El mayordomo hizo una reverencia. «Por supuesto, Su Excelencia. Lady Agatha ha estado preguntando por la señorita». «¿Cómo está ella ahora?», preguntó Baltasar, entregando su abrigo y sombrero
a una doncella que apareció silenciosamente. La fiebre ha aumentado, señor. La doncella está con ella, aplicando paños fríos como ordenó el doctor Phillips, pero sin mucho éxito. El duque asintió gravemente, dirigiéndose luego a Camila. La llevaré con mi tía de inmediato. Mientras subían por la amplia escalera de mármol, Camila era consciente de las miradas curiosas de los sirvientes. No todos los días una mujer joven, claramente no perteneciente a la aristocracia, a pesar de su buena cuna, era escoltada personalmente por el duque a las habitaciones privadas de la familia. «Debo advertirle», dijo Baltasar en voz baja, mientras avanzaban por un largo pasillo decorado con retratos ancestrales, «que mi tía puede ser directa en sus opiniones. No se preocupe, Su Excelencia. Estoy acostumbrada a pacientes con personalidades fuertes». El duque la miró de reojo, con algo que parecía curiosidad. «Imagino que sí. Debe haber enfrentado mucha oposición en su camino». «La medicina no es un campo fácil para una mujer», reconoció Camila, «pero los obstáculos solo fortalecen nuestra determinación. ¿No cree?» Antes de que Baltasar pudiera responder, llegaron ante una puerta de roble tallado. El duque llamó suavemente, y tras escuchar una débil respuesta del interior abrió. La habitación era amplia y elegante, decorada en tonos azules y dorados. Las cortinas estaban parcialmente cerradas, creando una penumbra reconfortante. En el centro, una cama con dosel albergaba a una mujer mayor, de cabello blanco y rostro demacrado por la enfermedad, pero cuyos ojos grises, idénticos a los del duque, brillaban con inteligencia y determinación. «Así que finalmente mi sobrino ha traído a la doctora Milagrosa», dijo Lady Agatha con voz débil pero firme. «Acérquese, jovencita, déjeme verla». Camila avanzó hacia la cama, consciente de la mirada evaluadora de la anciana. «Lady Agatha, soy Camila Redthorne. He venido para ayudarla a recuperarse». La mujer la observó detenidamente antes de asentir con aprobación. «Al menos no parece una de esas jovencitas insípidas que Baltasar suele frecuentar. Tiene carácter en los ojos, puedo verlo». «Tía, por favor», intervino el duque claramente incómodo. «La señorita Redthorne ha venido a examinarla, no a escuchar sus comentarios inapropiados». Lady Agatha hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Oh, calla, Baltasar. Ve a ocuparte de tus asuntos ducales y déjanos a las damas tratar temas importantes». Para sorpresa de Camila, el duque no pareció ofenderse. Con una inclinación resignada, se dirigió a la puerta. «Estaré en mi estudio. Hágame saber si necesita algo, señorita Redthorne». Cuando la puerta se cerró tras él, Lady Agatha soltó un suspiro. «Mi sobrino es un buen hombre, aunque demasiado rígido para su propio bien. La pérdida de sus padres a temprana edad y la responsabilidad del ducado lo han vuelto cauteloso». Camila asintió comprensivamente mientras sacaba su estetoscopio y otros instrumentos del maletín. La pérdida y la responsabilidad pueden ser cargas pesadas, especialmente cuando se llevan en soledad, murmuró Lady Agatha. Durante los siguientes minutos, Camila examinó minuciosamente a la paciente, auscultando su pecho, verificando su temperatura y observando otros síntomas. Como sospechaba, Lady Agatha sufría una infección pulmonar similar a la de Martha Wilkins, aunque en una etapa más avanzada debido a su edad. «Necesitará reposo absoluto», dictaminó finalmente. «Prepararé una infusión de hierbas que ayudará con la fiebre y la inflamación. También aplicaremos cataplasmas calientes en el pecho para aliviar la congestión». «¿Nada de esas horrendas sangrías que el doctor Phillips insistía en realizar?», preguntó Lady Agatha con evidente alivio. «Las sangrías suelen debilitar al paciente cuando lo que necesita es toda su fuerza para combatir la infección», respondió Camila diplomáticamente, sin criticar directamente a su colega. «Siempre dije que ese hombre era un carnicero con título», declaró la anciana, provocando una sonrisa en Camila. Mientras preparaba los remedios, Camila se percató de que Lady Agatha la observaba con interés. «Usted no es como las otras jóvenes, señorita Redthorne. Hay algo diferente en usted. Supongo que elegir la medicina en lugar de un buen matrimonio me hace poco convencional», respondió Camila sin dejar de trabajar. «No es solo eso, es su forma de moverse por el mundo, como si supiera exactamente quién es y qué quiere». Lady Agatha tosió levemente. «Es refrescante, especialmente en estos tiempos donde las jovencitas parecen moldeadas por la misma fábrica de esposas obedientes». Camila sonrió,
sintiendo una inesperada conexión con esta mujer franca y perspicaz. Mi padre solía decir que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas ajenas. Un hombre sabio, su padre, Baltasar, necesita a alguien así en su vida. Alguien que desafíe sus rígidas nociones sobre cómo deben ser las cosas. Lady Agatha la miró con un brillo especial en sus ojos febriles. Alguien como usted, quizás. Camila sintió un súbito calor en las mejillas y se concentró en mezclar las hierbas. Me temo que Su Excelencia y yo tenemos visiones muy diferentes del mundo, Lady Agatha. Precisamente, querida, precisamente. La anciana sonrió enigmáticamente antes de aceptar la medicina que Camila le ofrecía. Después de asegurarse de que Lady Agatha había tomado la infusión y enseñarle a la doncella cómo preparar las cataplasmas, Camila se despidió con la promesa de regresar al día siguiente. Al salir de la habitación, se sorprendió al encontrar al duque esperando en el pasillo. ¿Y bien?, preguntó con evidente preocupación. ¿Cuál es su diagnóstico? Su tía padece una infección pulmonar, explicó Camila. He iniciado un tratamiento que debería mejorar sus síntomas en los próximos días, pero necesitará atención constante. Gracias. La sinceridad en su voz tomó a Camila por sorpresa. Permítame acompañarla a la salida. Mientras descendían por la escalera principal, Camila notó que el duque parecía querer decir algo más. Finalmente, cuando llegaron al vestíbulo, habló. Señorita Redthorne, me gustaría ofrecerle mis disculpas por mi comportamiento en la panadería. Fui descortés. Aceptadas, Su Excelencia, respondió Camila, impresionada por este gesto inesperado. También quisiera invitarla a cenar esta noche, aquí en Greydale House, para discutir el tratamiento de mi tía, por supuesto. Había algo en su tono, una vulnerabilidad oculta tras la formalidad, que Camila encontró sorprendentemente conmovedor. Por supuesto, Su Excelencia. Sería conveniente hablar sobre el caso de Lady Agatha con más detalle. Excelente. Enviaré mi carruaje a las 7. El duque hizo una pausa. Y señorita Redthorne, puede llamarme Baltasar cuando estemos en privado. Su Excelencia suena demasiado formal para alguien que ha visto a mi tía en camisón. Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Camila. En ese caso debe llamarme Camila. Sus miradas se encontraron por un instante y Camila sintió una extraña conexión, como si acabaran de establecer un pacto secreto. Sin embargo, el momento fue interrumpido por la llegada del mayordomo. Su carruaje está listo, señorita Redthorne. Gracias, Simpson. Baltasar se dirigió nuevamente a Camila. Hasta esta noche, entonces. Hasta esta noche, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma al notar un ligero cosquilleo de anticipación en su voz. Mientras el carruaje la llevaba de regreso a su hogar en Bloomsbury, Camila reflexionaba sobre los extraños giros del destino. Hacía apenas unos días, había considerado al duque de Greydale como un aristócrata arrogante más. Ahora veía destellos de un hombre complejo, con capas ocultas bajo su fachada de formalidad ducal. Un hombre que, quizás, tenía más en común con ella de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado. La bruma londinense comenzaba a espesarse nuevamente, envolviendo las calles en su manto grisáceo. Pero para Camila, el día de pronto parecía mucho más claro y lleno de posibilidades. El reloj de la chimenea marcaba las 7:05 cuando Camila se observó por última vez en el espejo de su habitación. Había optado por un vestido de seda azul marino, elegante pero sobrio, que realzaba su figura sin resultar ostentoso. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño bajo, con algunos mechones enmarcando su rostro. No es una cena social, se recordó en voz alta. Es una consulta médica. Sin embargo, el cosquilleo en su estómago contradecía sus palabras. Había algo en Baltasar Greydale que despertaba su curiosidad, un enigma que deseaba descifrar. El sonido de cascos y ruedas sobre el empedrado anunció la llegada del carruaje ducal. Sara, su única sirvienta, entró apresuradamente. «Señorita, el carruaje del duque está aquí». La joven no pudo ocultar el asombro en su voz. «Todo el vecindario está en las ventanas». Camila sonrió, imaginando el revuelo que causaría en Bloomsbury, un barrio respetable pero no aristocrático, la presencia del elegante carruaje con el emblema de los Greydale. «Gracias, Sara. No me esperes despierta. Puede que regrese tarde». La modesta casa que Camila había heredado de su padre se encontraba en una calle tranquila, cerca del Museo Británico. No era lujosa como las mansiones de Mayfair, pero tenía un aire acogedor y distinguido,
con sus estanterías repletas de libros médicos y botánicos, y su pequeño jardín trasero, donde cultivaba hierbas medicinales. El cochero del duque la ayudó a subir al carruaje con una reverencia respetuosa. El interior era tan lujoso como recordaba, con asientos tapizados en cuero suave y detalles en plata pulida. Durante el trayecto, Camila contempló las calles de Londres transformándose a su paso. La ciudad era un organismo vivo, con zonas tan distintas como los órganos de un cuerpo, el corazón comercial de la City, los pulmones verdes de los parques, las arterias de sus grandes avenidas. Cuando el carruaje se detuvo frente a Greydale House, ya había oscurecido. La mansión resplandecía con la luz de docenas de candelabros visibles a través de los ventanales. El mayordomo Simpson la recibió con la misma expresión adusta de antes, pero Camila creyó detectar un ligero ablandamiento en sus ojos. Su excelencia la espera en el salón azul, señorita Redthorne. Camila siguió al mayordomo a través de pasillos decorados con tapices antiguos y retratos de ancestros Greydale, todos con los mismos ojos grises penetrantes que caracterizaban a Baltasar. El salón azul era una estancia elegante pero íntima, con una chimenea encendida que proyectaba un resplandor acogedor sobre los muebles de caoba. Baltasar estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín sumido en la penumbra. Al oír entrar a Camila, se volvió inmediatamente. «Señorita Red, Camila», se corrigió con una leve inclinación. «Me alegra que haya podido venir». Baltasar vestía de etiqueta, con un traje negro que acentuaba la anchura de sus hombros y su porte aristocrático. Sin embargo, lo que más impactó a Camila fue la expresión de su rostro, menos severa, con un brillo de calidez en sus ojos grises. «¿Cómo se encuentra Lady Agatha?», preguntó Camila tras los saludos protocolarios. «Notablemente mejor», respondió el duque, indicándole que tomara asiento en uno de los sillones junto al fuego. «La fiebre ha bajado considerablemente y ha tomado algo de caldo esta tarde. Insiste en que sus remedios son mucho más efectivos que las sanguijuelas del doctor Phillips». «Me alegra oírlo», dijo Camila con una sonrisa. «Las infusiones de sauce blanco y equinácea son excelentes para reducir la fiebre y fortalecer el sistema inmunológico». Baltasar la observó con expresión curiosa. «¿Dónde estudió medicina, si me permite preguntarlo?» «Tenía entendido que las universidades no admitían mujeres». «Oficialmente no lo hacen», confirmó Camila. «Estudié de manera privada con el doctor James Bennett en Edimburgo, un médico progresista que cree en la igualdad de capacidades. También asistí a clases en París, donde las actitudes hacia la educación femenina son menos restrictivas». «Impresionante», murmuró Baltasar. «Su padre debe haber sido un hombre extraordinariamente adelantado a su tiempo». «Lo era», asintió Camila, sintiendo el familiar pinchazo de dolor al pensar en su padre. «Creía firmemente que las mujeres merecían las mismas oportunidades que los hombres. El intelecto no tiene género», solía decir. Simpson reapareció para anunciar que la cena estaba servida. Baltasar ofreció su brazo a Camila, quien lo aceptó tras un momento de vacilación. El contacto, aunque formal, envió una inesperada corriente de calidez a través de su piel. El comedor era impresionante, con una larga mesa que podría acomodar fácilmente a 20 personas. Para sorpresa de Camila, solo estaba dispuesto un extremo, con 2 servicios colocados en ángulo recto en vez de enfrentados, creando una atmósfera más íntima. «Espero que no le importe», dijo Baltasar mientras la ayudaba a sentarse. «Me pareció absurdo utilizar toda la mesa cuando somos solo 2. «En absoluto», respondió Camila, apreciando el gesto, «aunque confieso que es la primera vez que ceno en un comedor donde podría celebrarse un baile». Baltasar sonrió, y Camila notó cómo su rostro se transformaba cuando lo hacía. Las líneas severas se suavizaban, y un hoyuelo casi imperceptible aparecía en su mejilla izquierda. La cena resultó sorprendentemente agradable. Baltasar demostró ser un anfitrión atento y un conversador más interesante de lo que Camila había anticipado. Hablaron de medicina, literatura y los cambios que la revolución industrial estaba trayendo a Londres. Para asombro de Camila, descubrió que compartían opiniones sobre muchos temas, incluyendo la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias en los barrios obreros. «La mayoría de las enfermedades que trato podrían prevenirse con agua limpia y viviendas adecuadas», comentó Camila mientras disfrutaban del postre, un delicado soufflé de frambuesa. «Coincido», asintió Baltasar. «De hecho, he estado presionando en la Cámara de los Lores para aprobar reformas sanitarias. La resistencia es considerable,
especialmente entre aquellos cuyos ingresos dependen de propiedades en barrios marginales. Eso es inesperado, admitió Camila. ¿Que un duque se preocupe por el bienestar de los trabajadores? Baltasar arqueó una ceja, pero su tono era más divertido que ofendido. Confieso que sí. La mayoría de los aristócratas que conozco consideran a la clase trabajadora como un concepto abstracto, en el mejor de los casos. Mi padre me enseñó que la nobleza conlleva responsabilidad, no solo privilegios. El duque hizo una pausa contemplando su copa de vino. Aunque admito que después de su muerte, cuando heredé el título a los 19 años, me centré más en mantener el patrimonio y el prestigio de los Greydale que en sus lecciones sobre responsabilidad social. ¿Qué cambió?, preguntó Camila, genuinamente interesada. Baltasar la miró directamente, con una intensidad que le aceleró el pulso. Mi tía Ágata, después de años insistiendo, finalmente logró arrastrarme a una de sus visitas a los orfanatos que patrocina. Ver a esos niños, escuchar sus historias, me hizo darme cuenta de lo aislado que había estado en mi burbuja privilegiada. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras los sirvientes retiraban los platos. Baltasar sugirió que tomaran el té en la biblioteca, un espacio más acogedor que el formal salón. La biblioteca de Greydale House era impresionante. 2 pisos de estanterías repletas de volúmenes, encuadernados en piel, con escaleras móviles para acceder a los más altos. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los cómodos sillones dispuestos cerca. «Es magnífica», murmuró Camila, acariciando el lomo de un antiguo tratado de botánica. 7 generaciones de Greydale han contribuido a esta colección, explicó Baltasar, con evidente orgullo. Mi padre añadió principalmente textos científicos y filosóficos. Yo he incorporado literatura contemporánea. Mientras tomaban el té, la conversación derivó hacia temas más personales. Baltasar habló de su infancia en la finca familiar en Hampshire, de los veranos pescando con su padre y de las navidades con la casa llena de parientes. Todo cambió cuando mis padres murieron en un accidente de carruaje, dijo en voz baja. De repente tenía un título, responsabilidades y expectativas enormes sobre mis hombros. Mi tía Ágata fue mi salvación. Se mudó a Greydale House para ayudarme con la transición y evitar que me convirtiera en un completo misántropo. Parece una mujer extraordinaria, comentó Camila. Lo es, aunque a veces su franqueza resulta desafiante. Baltasar sonrió con afecto. Se negó rotundamente a buscarme esposa, como hacen la mayoría de las matriarcas familiares. Dijo que ese era un error que debía cometer por mí mismo. Camila rió, imaginando perfectamente a la obstinada Lady Ágata diciendo algo así. ¿Y usted?, preguntó Baltasar, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Cómo llegó a interesarse por la medicina? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, respondió Camila. Tuberculosis. Recuerdo la impotencia que sentí, viendo a los médicos intentar tratamientos que solo empeoraban su sufrimiento. Hizo una pausa, recordando aquellos días oscuros. Decidí que quería entender el cuerpo humano, aprender a curarlo. Mi padre apoyó mi interés, aunque sabía que el camino no sería fácil para una mujer. Debió quererla mucho, observó Baltasar suavemente. Éramos solo nosotros 2 contra el mundo, asintió Camila. Cuando murió hace 3 años sentí que perdía mi ancla, pero me dejó lo suficiente para ser independiente y continuar mi trabajo. Un regalo valioso, la independencia, el más valioso. Camila lo miró directamente. Muchos no entienden por qué no he buscado la seguridad del matrimonio, siendo una mujer sola en el mundo. Yo lo entiendo, dijo Baltasar simplemente. Sus miradas se encontraron, y Camila sintió una conexión profunda, un reconocimiento mutuo de almas que, aunque provenientes de mundos distintos, compartían valores fundamentales. El reloj de la biblioteca dio las 11, rompiendo el momento. Camila se sobresaltó al darse cuenta de lo tarde que era. «Debo irme», dijo, poniéndose de pie. «Tengo pacientes que visitar mañana temprano. Por supuesto, mi carruaje la llevará a casa». Baltasar también se levantó. «Y con respecto a mi tía, ¿debería venir a verla mañana?» «Sí, me gustaría comprobar su evolución». Camila recogió su chal. «Si continúa mejorando, podríamos reducir la dosis de la infusión». Caminaron juntos hacia el vestíbulo en un silencio cómodo, como si se conocieran desde hace mucho tiempo en lugar de apenas un día. Mientras esperaban la llegada del carruaje,
Baltasar pareció dudar antes de hablar. Camila me preguntaba si... Se detuvo, inusualmente inseguro para un hombre acostumbrado a la autoridad. Lady Agatha organiza una pequeña reunión musical el próximo sábado. Nada ostentoso, solo amigos cercanos y algo de música de cámara. ¿Le gustaría asistir? La invitación tomó a Camila por sorpresa. Una cosa era una cena privada para discutir un caso médico, y otra muy distinta, una velada social en la alta sociedad londinense. Yo no estoy segura de que sea apropiado, respondió con cautela. ¿Por qué no? Baltasar dio un paso hacia ella. Es una médica respetable atendiendo a un miembro de la familia. Además, mi tía insistirá cuando se entere de nuestra cena. Había algo más en sus ojos, algo que iba más allá de la cortesía social o la gratitud médica. Un interés genuino que Camila no podía ignorar, por mucho que su lado racional le advirtiera sobre las complicaciones de involucrarse con un duque. En ese caso acepto, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. La sonrisa de Baltasar fue como un amanecer en su rostro habitualmente serio. Excelente. Le enviaré una invitación formal mañana. El carruaje llegó, y Baltasar la acompañó hasta la puerta, ayudándola a subir con una mano firme pero gentil. «Buenas noches, Camila», dijo suavemente. «Buenas noches, Baltasar», respondió ella, saboreando la intimidad de usar su nombre de pila. Mientras el carruaje se alejaba de Greydale House, Camila se recostó en los cojines, tratando de ordenar sus pensamientos y emociones. Algo estaba cambiando. Una conexión inesperada florecía entre ella y este hombre complejo. Un hombre que, bajo su fachada de duque orgulloso, escondía una profundidad y sensibilidad que nunca hubiera imaginado. La neblina londinense se había disipado, revelando un cielo estrellado poco común en la ciudad. Camila lo interpretó como un buen presagio, aunque su mente práctica le recordaba que las estrellas brillaban indiferentes a los asuntos humanos. Y sin embargo, mientras el carruaje avanzaba por las calles silenciosas, Camila no pudo evitar sentir que algo significativo había comenzado esa noche. Algo que, como las estrellas sobre Londres, podría iluminar un camino inesperado en la oscuridad. La semana transcurrió como un sueño febril para Camila. Sus días estaban ocupados atendiendo pacientes en los barrios humildes y visitando a Lady Agatha, cuya salud mejoraba notablemente bajo sus cuidados. Sus noches, sin embargo, estaban llenas de pensamientos sobre Baltasar Greydale, el enigmático duque cuyos ojos grises parecían haber encontrado un lugar permanente en su memoria. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Camila se encontró frente a su armario, contemplando el vestido verde esmeralda que había pertenecido a su madre. Era lo más elegante que poseía, aunque seguramente parecería modesto comparado con los atuendos de las damas aristocráticas. Solo es una reunión musical, se recordó mientras Sara ajustaba los últimos detalles de su peinado, un recogido sencillo adornado con pequeñas horquillas de plata, también heredadas. No debo darle más importancia de la que tiene. Sin embargo, el revoloteo en su estómago contradecía sus palabras. Sabía que esta noche representaba un punto de inflexión. Al aceptar la invitación de Baltasar, había cruzado una línea invisible entre su mundo y el de él. Greydale House resplandecía cuando su modesto carruaje de alquiler llegó. Farolillos iluminaban el camino de entrada y las ventanas brillaban con la promesa de calidez y música. Camila respiró profundamente antes de descender, ajustando su chal de encaje alrededor de sus hombros. Simpson la recibió con una reverencia que parecía ligeramente más cálida que en ocasiones anteriores. «Señorita Redthorne, bienvenida. Su Excelencia y Lady Agatha la esperan en el salón de música». Camila siguió al mayordomo, sintiendo las miradas curiosas de los otros invitados que llegaban simultáneamente. Podía escuchar los murmullos. «¿Quién es ella?» «Redthorne. No conozco a ninguna familia Redthorne entre la nobleza. He oído que es una especie de médica». «¿Una mujer médica? ¡Qué escandaloso!». El salón de música era una estancia elegante con un piano de cola en el centro y sillas dispuestas en semicírculo. Para sorpresa de Camila, Lady Agatha estaba sentada en un sofá cerca de la ventana, luciendo recuperada, aunque aún pálida, vestida de seda lavanda y con un brillo travieso en sus ojos. «Camila, querida», exclamó la anciana extendiendo sus manos, «venga aquí y déjeme admirar a la mujer que me salvó de las garras de la muerte». Camila se acercó,
tomando las manos ofrecidas con gentileza. Me alegra verla tan recuperada, Lady Agatha, pero no debería exagerar. Su constitución fuerte hizo la mayor parte del trabajo. Tonterías. Si no fuera por sus remedios, estaría siendo devorada por gusanos en este momento. Lady Agatha bajó la voz conspiratorialmente. Baltasar no ha dejado de hablar de usted toda la semana, ¿sabe? Camila piensa esto. Camila sugiere aquello. Nunca lo había visto tan cautivado. Antes de que Camila pudiera responder, sintió una presencia a su espalda. Se giró para encontrarse con Baltasar, impecablemente vestido de etiqueta, su rostro iluminado con una sonrisa que parecía reservada solo para ella. «Camila, has venido», dijo simplemente, pero el tono de su voz transmitía mucho más. «Prometí que lo haría», respondió ella, sorprendida por la calidez que invadió su pecho ante su mirada. Baltasar le ofreció su brazo. «Permíteme presentarte a algunos amigos. Son menos intimidantes de lo que parecen, te lo aseguro». La velada transcurrió como un sueño. Para sorpresa de Camila, los invitados de Baltasar y Lady Agatha resultaron ser un grupo ecléctico. Además de algunos aristócratas, había intelectuales, artistas y hasta un explorador recién regresado de África. La conversación era estimulante, la música exquisita, y gradualmente Camila sintió que la tensión abandonaba sus hombros. El momento culminante llegó cuando Lady Agatha anunció: «Baltasar, ¿por qué no tocas algo para nosotros? Hace tiempo que no escuchamos tu violín». Camila miró sorprendida al duque, quien parecía ligeramente avergonzado. «Ha pasado mucho tiempo, tía». «Tonterías. El talento no se olvida». Con una inclinación resignada, Baltasar tomó un violín de su estuche. El silencio cayó sobre la sala mientras afinaba el instrumento. Cuando comenzó a tocar una sonata de Beethoven, Camila contuvo el aliento. La música fluía de sus manos con una pasión y sensibilidad que contradecían por completo la imagen del duque frío y distante que había conocido inicialmente. Sus ojos se encontraron a través de la habitación mientras la melodía ascendía y descendía como una conversación íntima. En ese momento, Camila supo con certeza lo que su corazón había sospechado durante días. Estaba enamorándose de Baltasar Greydale. Terminada la interpretación, entre aplausos entusiastas, Baltasar se acercó a ella. «¿Darías un paseo conmigo por el jardín? La noche es inusualmente clara para Londres». El jardín de Greydale House era un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Caminaron en silencio por un sendero iluminado por la luna, el sonido de la música amortiguado por la distancia. «Nunca mencionaste que tocabas el violín», comentó finalmente Camila. «Hay muchas cosas que aún no conoces de mí», respondió él suavemente. «Cosas que me gustaría mostrarte, si me das la oportunidad». Se detuvieron junto a una fuente cuyo suave murmullo creaba una burbuja de intimidad a su alrededor. Baltasar tomó las manos de Camila entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Sé que esto puede parecer precipitado», comenzó, con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él. «Nos conocemos desde hace apenas una semana, pero siento que te he estado buscando toda mi vida sin saberlo». Camila sintió que su corazón se aceleraba, pero la parte racional de su mente interpuso sus dudas. «Somos de mundos diferentes, Baltasar. Tu vida está aquí, entre la nobleza, con responsabilidades hacia tu título y posición. La mía está entre mis pacientes, luchando por ser reconocida en un campo dominado por hombres. Los mundos pueden unirse», respondió él con convicción. «No te pido que abandones tu vocación. Al contrario, admiro profundamente tu dedicación y talento. Como duquesa de Greydale, podrías ampliar tu trabajo, establecer clínicas, formar a otras mujeres médicas». «¿Duquesa?». Camila lo miró atónita. «Baltasar, ¿qué estás diciendo?». Él sonrió llevando una de sus manos a sus labios para besarla suavemente. «Estoy diciendo, Camila Redthorne, que has logrado lo imposible, hacer que el duque más orgulloso de Londres se rinda completamente ante ti. Estoy pidiendo tu mano en matrimonio». El mundo pareció detenerse alrededor de Camila. En su mente pasaron imágenes fugaces, su padre animándola a seguir sus sueños, sus pacientes confiando en ella, Lady Agatha sonriendo con aprobación, y finalmente, Baltasar mirándola como lo hacía ahora, con amor y respeto entrelazados en igual medida. «La sociedad hablará», dijo finalmente. «Un duque casándose con una mujer médica, hija de un comerciante». «Dejemos que hablen», respondió Baltasar con firmeza. «Londres necesita nuevas conversaciones,
Y yo necesito a una mujer que desafíe mis certezas y me recuerde mis responsabilidades. Camila sintió una certeza asentándose en su corazón, como si todas las decisiones de su vida la hubieran conducido a este momento preciso. Sí, dijo simplemente, acepto ser tu esposa, Baltasar Greydale, pero con una condición. Nunca dejaré de practicar la medicina. La sonrisa de Baltasar iluminó la noche. No esperaría menos de ti. Cuando sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado de Londres, Camila supo que había encontrado no solo el amor, sino un compañero de vida que valoraba su independencia tanto como su corazón. En los meses siguientes, Londres se conmocionó con la noticia del compromiso entre el duque de Greydale y la doctora Camilla Redthorne. Los salones aristocráticos zumbaban con chismes y predicciones sobre el inevitable fracaso de tan inusual unión. Para sorpresa de muchos y alegría de Lady Agatha, la boda en la abadía de Westminster fue el evento social del año. Y cuando los nuevos duques de Greydale anunciaron la creación de la primera escuela de medicina para mujeres financiada por el ducado, incluso los críticos más acérrimos tuvieron que admitir que algo estaba cambiando en la sociedad londinense. Años después, cuando los hijos de Baltasar y Camila correteaban por los jardines de Greydale House, mientras su madre atendía pacientes en la clínica establecida en el ala este, la gente todavía relataba la historia de cómo el duque más orgulloso de Londres se había rendido ante la mujer que menos esperaba, y cómo juntos habían transformado no solo sus vidas, sino las de muchas personas más. Porque a veces, el amor más verdadero surge donde menos lo buscamos, y las diferencias que parecen separarnos pueden convertirse en los puentes que nos unen para siempre. El invierno de 1842 azotaba Bedford con una crueldad particular. La nieve caía incesante sobre los techos de las casas señoriales y las modestas viviendas por igual, mientras el río Ouse amenazaba con congelarse por completo. En medio de este panorama inclemente, la mansión Thornfield Hall resplandecía con el brillo de decenas de velas, como un faro en la oscuridad invernal. Violet Grimwire observaba el salón de baile desde un rincón, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado entre sus dedos enguantados. A sus 23 años, había asistido a suficientes eventos sociales para saber que su posición como institutriz de la familia Harrington la condenaba a ser una mera observadora. Sin embargo, esta noche era diferente. La señora Harrington, en un inusual acto de generosidad, había insistido en que Violet asistiera como invitada y no como empleada. «No puedes seguir escondiéndote del mundo, querida», le había dicho esa mañana, mientras una doncella arreglaba el cabello castaño de Violet en un sencillo pero elegante moño. «Después de lo que ocurrió con tu familia, es tiempo de que vuelvas a la sociedad con la dignidad que mereces». Lo que la buena señora Harrington no mencionó fue que el duque de Blackmore, Lucian Frostwind, estaría presente. El mismo hombre cuyo padre había llevado al de Violet a la ruina financiera 5 años atrás, provocando el escándalo que terminó con el suicidio del señor Grimwire y la caída en desgracia de toda la familia. El murmullo de la multitud se detuvo súbitamente. Violet levantó la mirada para encontrar la causa del repentino silencio y entonces lo vio, alto, con el cabello negro como la medianoche y ojos de un azul tan claro que parecían de hielo. El duque de Blackmore acababa de entrar al salón. «Siempre tan puntual, su gracia», comentó Lord Harrington, acercándose para saludar al recién llegado. «Es un honor tenerlo entre nosotros esta noche». Lucian Frostwind hizo una leve inclinación de cabeza, su rostro impasible, casi tallado en mármol. «El honor es mío, Lord Harrington. Bedford siempre ha sido un lugar interesante para visitar». Mientras los caballeros intercambiaban cortesías, Violet se deslizó hacia la terraza. Necesitaba aire. El simple hecho de estar en la misma habitación que el hijo del hombre que había destruido a su familia le resultaba asfixiante. La terraza estaba desierta debido al frío. Los copos de nieve caían suavemente, derritiéndose al tocar el suelo de piedra. Violet respiró profundamente, dejando que el aire gélido llenara sus pulmones. Su aliento formaba pequeñas nubes frente a su rostro. «No es prudente exponerse a este clima sin un abrigo adecuado, señorita». La voz profunda y autoritaria la sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con el duque de Blackmore. «Su preocupación es innecesaria, su gracia», respondió Violet, irguiéndose cuán alta era,
aunque aún así apenas llegaba al hombro del duque. Estoy perfectamente acostumbrada al frío. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lucian, una expresión que no alcanzó sus ojos. Perdone mi atrevimiento, pero no tengo el placer de conocerla. ¿Es usted familiar de los Harrington? No, su gracia. Soy la institutriz de sus hijos. El cambio fue sutil, pero evidente. La leve curiosidad en los ojos del duque se transformó en desinterés. Ya veo. Entonces, señorita Grimwire, Violet Grimwire. El reconocimiento brilló en los ojos de Lucian, seguido rápidamente por algo que podría haber sido culpa. O quizás solo fue un truco de la luz de las velas. Grimwire, repitió lentamente. ¿Acaso está relacionada con Frederick Grimwire? Era mi padre, confirmó Violet, manteniendo la compostura a pesar de que cada fibra de su ser gritaba de dolor y rabia. Lamento su pérdida, dijo el duque, con un tono que sugería que estaba recitando palabras ensayadas muchas veces. No lo dudo, su gracia, respondió Violet con amargura apenas contenida. Después de todo, la ruina de mi padre a manos del suyo debe haber sido un inconveniente para sus negocios. Lucian Frostwind se tensó visiblemente, su mandíbula apretada con tal fuerza que una vena palpitaba en su sien. Señorita Grimwire, le aseguro que no tengo nada que ver con los asuntos que mi padre manejaba antes de su fallecimiento, y le sugeriría que midiera sus palabras cuando habla con alguien de mi posición. ¿O qué, su gracia? ¿Me arruinará también? Me temo que llega tarde. Ya no queda nada que su familia pueda quitarme. El duque dio un paso atrás, como si las palabras de Violet lo hubieran golpeado físicamente. Veo que tiene una opinión formada sobre mí, señorita Grimwire. No tiene caso intentar cambiarla. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió, por cierto, ese perfume que lleva es bastante particular. Violet se sonrojó a su pesar. El perfume de violetas había sido un regalo de la señora Harrington para la ocasión. Es adecuado para mi nombre, ¿no le parece?, respondió intentando mantener la dignidad. Es inolvidable. Fue todo lo que dijo el duque antes de volver al salón, dejando a Violet confundida y aún más furiosa que antes. El resto de la velada transcurrió de manera borrosa para Violet. Bailó con algunos caballeros, más por complacer a la señora Harrington que por verdadero interés. Desde el otro lado del salón, podía sentir ocasionalmente la mirada del duque sobre ella, pero cada vez que intentaba confirmarlo, él parecía absorto en alguna conversación. Pasada la medianoche, cuando los primeros invitados comenzaban a retirarse, Violet encontró refugio en la biblioteca de los Harrington. Los libros siempre habían sido su consuelo, incluso en los días más oscuros tras la muerte de su padre. Estaba examinando los lomos de los volúmenes cuando la puerta se abrió. Por segunda vez esa noche, se encontró frente al duque de Blackmoor. «Me dijeron que la encontraría aquí», dijo Lucian cerrando la puerta tras él. «¿Me buscaba, su gracia?», preguntó Violet con cautela. «Quería disculparme por mi comportamiento en la terraza. Fue inapropiado». Violet parpadeó sorprendida. Un duque pidiendo disculpas a una institutriz no era algo que ocurriera todos los días. «Aceptadas», dijo finalmente, aunque su tono sugería lo contrario. «Si me disculpa», intentó pasar junto a él hacia la puerta, pero Lucian extendió un brazo bloqueándole el paso. «No he terminado, señorita Grimwire. Hay algo que debe saber sobre su padre y el mío. No hay nada que pueda decir que cambie lo sucedido», replicó Violet, negándose a mirarlo a los ojos. «Quizás no, pero merecería conocer la verdad. Mi padre no arruinó al suyo. Frederick Grimwire se arruinó a sí mismo con apuestas y malas inversiones. Mi padre intentó ayudarlo, pero su orgullo no se lo permitió». Violet levantó la mirada, la indignación ardiendo en sus ojos. «¿Cómo se atreve a difamar la memoria de mi padre? Él era un hombre honorable que confió en el suyo, y esa confianza fue traicionada». «¿Es eso lo que le contaron?», preguntó Lucian con una suavidad inesperada. «¿Quién se lo dijo? ¿Su madre? ¿Algún familiar bien intencionado? Porque le aseguro, señorita Grimwire, que la verdad es mucho más compleja». Un ruido fuera de la biblioteca los interrumpió. Pasos que se acercaban. Instintivamente, Lucian se apartó de la puerta, y Violet aprovechó para escapar, murmurando una apresurada excusa. Esa noche, mientras las doncellas la ayudaban a prepararse para dormir, Violet no podía dejar de pensar en las palabras del duque. ¿Era posible que hubiera otra versión de la historia? Su madre nunca había querido hablar del tema,
limitándose a decir que el duque de Blackmoor había traicionado la confianza de su esposo. Y después de la muerte de su padre, ella misma había sucumbido a una enfermedad que los médicos atribuyeron a la pena. 3 días pasaron sin que Violet volviera a ver al duque. La vida en Thornfield Hall retomó su rutina. Lecciones con los niños Harrington por la mañana, paseos por los jardines cubiertos de nieve por la tarde, cenas tranquilas y veladas junto al fuego. Al cuarto día, mientras supervisaba la lección de dibujo de la pequeña Elizabeth Harrington en el jardín de invierno, Violet levantó la mirada para encontrar a Lucian Frostwind observándolas desde la entrada. «Su gracia», saludó Violet con una inclinación formal, intentando ignorar el aceleramiento de su pulso. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Lamento interrumpir», respondió el duque. «Lady Harrington me informó que podría encontrarla aquí. Me preguntaba si podría robarle unos minutos de su tiempo». Elizabeth, siempre atenta a las historias románticas a pesar de sus 12 años, miró de uno a otro con ojos brillantes. «Por supuesto, señorita Grimwire», dijo la niña antes de que Violet pudiera responder. «Puedo continuar sola con mi dibujo. De hecho, creo que necesito más luz. Iré a la sala de música». Y antes de que Violet pudiera protestar, Elizabeth recogió sus materiales y salió del jardín de invierno, no sin antes lanzar una mirada cómplice al duque. «Parece que tiene una alumna muy perspicaz», comentó Lucian, acercándose a donde Violet permanecía de pie, rígida como una estatua. «Elizabeth tiene una imaginación desbordante», respondió Violet, intentando sonar despreocupada. «¿Qué asunto desea tratar conmigo, su gracia?» Lucian sacó un pequeño paquete de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Encontré esto entre las pertenencias de mi padre. Creo que le pertenecía al suyo». Con manos temblorosas, Violet tomó el paquete y lo abrió. Dentro había un reloj de bolsillo de plata que reconoció inmediatamente. Había pertenecido a su abuelo y luego a su padre. «¿Cómo? Su padre lo dejó como garantía para un préstamo», explicó Lucian. «Un préstamo que mi padre le otorgó, sabiendo que probablemente nunca sería devuelto. No era la primera vez que lo ayudaba financieramente». Violet pasó los dedos por la tapa del reloj, donde estaban grabadas las iniciales FG, entrelazadas con delicadas volutas. «¿Por qué me lo devuelve ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque es lo correcto», respondió simplemente el duque, «y porque quiero que entienda que no soy mi padre, así como usted no es el suyo». Sus miradas se encontraron, y por primera vez, Violet vio algo más que frialdad en los ojos de Lucian Frostwind. Vio arrepentimiento, y quizás algo más profundo que no podía nombrar. «Gracias», dijo finalmente Violet. «Esto significa mucho para mí». «No me agradezca aún», replicó Lucian con una sombra de sonrisa. «Hay más que debe saber. ¿Me permitiría invitarla a dar un paseo por los jardines mañana? Prometo que será completamente apropiado, con todos los acompañantes necesarios para preservar su reputación». Violet sabía que debía rechazar la invitación. Nada bueno podía salir de asociarse con el duque de Blackmoor, y sin embargo, «será un honor, su gracia». La mañana siguiente amaneció inusualmente clara para ser invierno en Bedford. Los rayos del sol se reflejaban en la nieve, creando un espectáculo de luces que parecía transformar los jardines de Thornfield Hall en un reino de cristal. Violet se encontraba frente al espejo, contemplando su reflejo con incertidumbre. Había elegido un vestido de paseo en tono azul oscuro, sencillo pero elegante. El reloj de su padre descansaba en su bolsillo, un peso reconfortante que le daba valor. «Se ve encantadora, señorita Grimwire», comentó Martha, la doncella que la señora Harrington había insistido en asignarle para la ocasión. «Gracias, Martha, aunque me temo que estoy excesivamente nerviosa para una simple caminata por los jardines», confesó Violet, ajustando un mechón rebelde que se había escapado de su peinado. «Es comprensible, considerando quién la acompaña», respondió la doncella con una sonrisa cómplice. «No todos los días una institutriz pasea del brazo de un duque». Violet quiso protestar, recordarle que se trataba de un asunto puramente formal, pero las palabras murieron en sus labios. ¿Qué podría decirle el duque que fuera tan importante como para buscar esta entrevista privada? A las 11 en punto, Violet descendió las escaleras para encontrar a Lucian Frostwind, esperando en el vestíbulo. Estaba conversando con Lady Harrington, quien al ver a Violet sonrió ampliamente. «Ah, aquí está nuestra querida señorita Grimwire»,
exclamó la dama. Su gracia ha sido tan amable de sugerir que lo acompañe a ver los jardines de invierno. Le aseguro que son espectaculares con la nieve. Lady Harrington ha accedido gentilmente a acompañarnos, añadió el duque, inclinándose levemente ante Violet. Junto con su doncella, por supuesto. Es muy considerado de su parte, su gracia, respondió Violet, agradecida por la presencia de los acompañantes que preservarían su reputación. Los jardines, efectivamente, presentaban un aspecto mágico. Los setos y estatuas cubiertos de nieve formaban figuras fantasmales bajo el sol de invierno. Lady Harrington y Martha caminaban a una distancia discreta detrás de ellos, lo suficientemente cerca para ser vistos, pero lo bastante lejos para permitir una conversación privada. Supongo que se pregunta por qué insistí en este encuentro, comenzó Lucian, después de varios minutos de caminar en silencio. Confieso que la curiosidad me ha mantenido despierta gran parte de la noche, su gracia, admitió Violet. Por favor, llámeme Lucian cuando estemos en privado. Después de lo que debo contarle, las formalidades parecerán superfluas. Violet lo miró sorprendida, pero asintió levemente. Como desee... Lucian. El duque pareció complacido al escuchar su nombre en labios de ella. Se detuvieron junto a una fuente congelada, donde el agua se había transformado en una escultura natural de hielo. Lo que debo confesarle es algo que descubrí hace apenas un año, tras la muerte de mi padre, comenzó Lucian, su voz más grave de lo habitual. Entre sus papeles privados encontré correspondencia con su padre que revelaba la verdadera naturaleza de su relación. Violet contuvo el aliento. ¿Qué podría ser tan importante como para que el duque se tomara tantas molestias? Nuestros padres eran amigos desde la juventud, continuó Lucian. Se conocieron en Cambridge y mantuvieron esa amistad a lo largo de los años. Cuando su padre comenzó a tener dificultades financieras, el mío le ofreció ayuda numerosas veces. Eso contradice todo lo que me han contado, murmuró Violet. Lo sé. La versión oficial, la que se difundió en los círculos sociales, fue que mi padre arruinó al suyo en un despiadado negocio. Pero la verdad es que su padre se vio envuelto en una serie de deudas de juego que no podía pagar. Mi padre saldó esas deudas y le ofreció un préstamo para intentar recuperarse. Violet sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Su padre, un jugador empedernido? Era imposible reconciliar esa imagen con el hombre honorable que recordaba. ¿Por qué habría de creerle?, preguntó, la duda evidente en su voz. Porque tengo pruebas, respondió Lucian, sacando un sobre de su bolsillo interior. Cartas de su padre a mi padre, agradeciendo su discreción y ayuda. Y algo más, algo que explica por qué mi padre insistió en mantener todo en secreto, incluso cuando su reputación se vio manchada por los rumores. Con manos temblorosas, Violet tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer la primera carta. La letra era inconfundiblemente la de su padre. A medida que leía, el color abandonaba su rostro. «No puede ser», susurró. «Me temo que sí. Nuestros padres no solo eran amigos de negocios, el mío era el padrino del suyo, en un sentido más profundo de lo que cualquiera sospechaba. Habían hecho un juramento de juventud, prometiendo cuidar de las familias del otro si algo ocurría». Violet levantó la mirada, confundida. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que cuando su padre se quitó la vida, mi padre sintió que había fallado en su promesa. Intentó ayudar a su familia discretamente, pero su madre rechazó todo contacto. Estaba demasiado dolida, demasiado convencida de que él era el responsable de su desgracia». Un silencio pesado cayó entre ellos. A lo lejos, Lady Harrington señalaba algo a Martha, ajena al drama que se desarrollaba a unos metros. «Hay más», continuó Lucian después de un momento. «Mi padre dejó instrucciones específicas en su testamento. Una parte de su fortuna debe ser restituida a usted, como única heredera de Frederick Grimwire». «No puedo aceptar eso», declaró Violet inmediatamente. «Sea cual sea la verdad, el dinero no cambiará el pasado». «No se trata solo de dinero, Violet», dijo Lucian, usando su nombre por primera vez. «Se trata de honor, de cumplir una promesa hecha hace décadas. Mi padre no pudo hacerlo en vida, así que me corresponde a mí. Y si me niego, el dinero será donado a la causa benéfica de su elección. Pero hay otra estipulación en el testamento que me gustaría que considerara». En ese momento, un grito ahogado interrumpió la conversación. Lady Harrington se había resbalado en un parche de hielo y estaba siendo auxiliada por Martha. «Debemos ayudarla»,
dijo Violet, agradeciendo interiormente la interrupción. Se acercaron rápidamente a la dama, quien aseguraba entre risas nerviosas que estaba perfectamente bien, solo un poco avergonzada por su torpeza. Decidieron, sin embargo, que era prudente volver a la casa. Durante el resto del día, Violet no tuvo oportunidad de hablar a solas con el duque. La cena transcurrió en compañía de otros invitados que habían llegado esa tarde, y la conversación se mantuvo en temas seguros y superficiales. Fue solo al día siguiente, mientras Violet leía en la biblioteca, que Lucian la encontró nuevamente. «Espero no interrumpir», dijo desde la puerta. «En absoluto», respondió Violet, marcando la página y cerrando el libro. «De hecho, he estado esperando la oportunidad de hablar con usted. ¿Ha tenido tiempo de pensar en lo que le conté?» «Sí, y he releído las cartas varias veces. Debo admitir que parecen auténticas». «Lo son», afirmó Lucian con seguridad. «Pero entiendo su escepticismo. Es difícil reconciliar una nueva verdad con la que se ha creído durante años». Violet asintió lentamente. «Mencionó otra estipulación en el testamento», recordó. «¿De qué se trata?» Lucian se acercó y tomó asiento frente a ella, su expresión más seria que nunca. «Mi padre deseaba que nuestras familias sanaran las heridas del pasado. Su sugerencia, bastante anticuada, debo admitir, era a través de una unión matrimonial». Violet lo miró atónita. «¿Está sugiriendo que nos casemos?» «Sí», confirmó Lucian, «pero quiero dejar absolutamente claro que no estoy aquí para presionarla. Es una sugerencia que puedo y estoy dispuesto a ignorar». «Entonces, ¿por qué mencionarla siquiera?», preguntó Violet, intentando procesar la absurda proposición. «Porque juré ser completamente honesto con usted, y porque, a pesar de nuestro desafortunado primer encuentro, he desarrollado un genuino interés en conocerla mejor». La sinceridad en su voz desconcertó a Violet más que la propia propuesta. ¿Era posible que el frío y distante duque de Blackmoor estuviera realmente interesado en ella? «Su gracia...» «Lucian», comenzó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Agradezco su honestidad, pero seguramente entiende que esto es demasiado para asimilar en tan poco tiempo. Hasta hace unos días lo consideraba poco menos que un enemigo». «Lo entiendo perfectamente», aseguró él. «No espero una respuesta ahora, ni siquiera pronto. Solo le pido que me permita demostrarle que no soy el villano que creyó que era, que me dé la oportunidad de conocernos adecuadamente». Algo en su mirada, una vulnerabilidad que no había visto antes, conmovió a Violet. «Supongo que eso sería justo», concedió finalmente. «Pero debe entender que mi posición aquí como institutriz me obliga a ser extremadamente cuidadosa con mi reputación. Por supuesto, todos nuestros encuentros serán con los acompañantes apropiados y el conocimiento de Lady Harrington. De hecho», añadió con una leve sonrisa, «creo que ella estaría encantada de facilitar nuestras conversaciones. Parece tener un interés particular en verla feliz». «Lady Harrington ha sido extraordinariamente bondadosa conmigo», reconoció Violet. «Casi una madre desde que perdí a la mía». «Entonces confiaremos en su discreción y guía», concluyó Lucian poniéndose de pie. «Debo partir mañana hacia Londres por asuntos urgentes, pero volveré en 2 semanas. ¿Me permitiría escribirle durante mi ausencia?» Violet dudó solo un momento antes de asentir. «Eso me gustaría, Lucian». El duque tomó su mano y la llevó brevemente a sus labios. Un gesto formal, pero que envió un escalofrío por la columna de Violet. «Hasta pronto, señorita Grimwire, y gracias por darme esta oportunidad». Cuando Lucian abandonó la biblioteca, Violet permaneció inmóvil durante largo rato, contemplando la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre el pasado de su familia pudiera ser una elaborada mentira. Y más perturbador aún, la posibilidad de que estuviera comenzando a sentir algo por el hombre que había jurado despreciar. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante para Violet. Las cartas de Lucian llegaban puntualmente cada 3 días, transportadas por mensajeros privados que recorrían la distancia entre Londres y Bedford con una eficiencia que solo la fortuna de un duque podía garantizar. Cada carta era un descubrimiento. Lejos de la formalidad que Violet esperaba, Lucian escribía con una candidez sorprendente. Le hablaba de sus obligaciones en la Cámara de los Lores, de su frustración con la burocracia gubernamental, de sus esfuerzos por modernizar las propiedades familiares para mejorar las condiciones de vida de sus arrendatarios. En una de sus misivas incluía un pequeño ramo de violetas secas,
con una nota que decía simplemente: «Su perfume me persigue hasta Londres». Violet respondía con igual honestidad, compartiendo sus reflexiones sobre su vida como institutriz, sus sueños de juventud ahora abandonados y, gradualmente, sus dudas sobre lo que siempre había creído acerca de la caída de su familia. «He encontrado el valor para hablar con mi tía Margaret», escribió en una de sus cartas. «Es la única pariente que me queda y nunca se llevó bien con mi madre. Me confirmó que mi padre efectivamente tenía problemas con el juego, aunque ella siempre creyó que alguien lo había inducido a ello. También mencionó que el antiguo duque de Blackmoor visitó a mi madre después del funeral, pero fue expulsado de la casa sin contemplaciones. Cada nueva pieza de información parece confirmar su versión de los hechos, lo cual me deja con más preguntas que respuestas sobre quién era realmente mi padre». La respuesta de Lucian llegó al día siguiente, un día antes de lo habitual. «Mi querida Violet, si me permite la familiaridad, su carta me ha conmovido profundamente. Entiendo el dolor que debe sentir al descubrir que su padre no era exactamente como lo recordaba, pero le ruego que no juzgue con dureza a un hombre que, a pesar de sus fallos, la amaba profundamente. Entre los papeles que encontré, hay varias notas donde su padre expresa su temor de fallarle a usted y a su madre. Era un hombre atrapado entre sus propios demonios y su deseo de proveer para su familia. Regresaré mañana a Bedford. Si lo permite, quisiera mostrarle algo que podría ayudarla a comprender mejor el pasado que compartimos. Suyo, Lucian». El día del regreso de Lucian, Bedford amaneció bajo una lluvia fina y persistente que convertía los caminos en lodazales y obligaba a todos a permanecer en interiores. Violet pasó la mañana inquieta, dividiendo su atención entre las lecciones de los niños Harrington y la ventana que daba al camino principal. Fue poco después del mediodía cuando el carruaje del duque finalmente apareció, avanzando con dificultad por el camino embarrado. Desde su posición en la sala de estudios, Violet observó cómo Lucian descendía, rechazando el paraguas que un sirviente le ofrecía y dirigiéndose con paso decidido hacia la entrada principal. «Señorita Grimwire, está muy distraída hoy», comentó Elizabeth con una sonrisa traviesa. «¿Esperando a alguien especial, quizás?» «Concéntrate en tu traducción de latín, Elizabeth», respondió Violet, intentando mantener un tono severo, pero fallando miserablemente cuando un rubor delator coloreó sus mejillas. «Sabe que mamá está encantada con la atención que el duque le dedica, ¿verdad?», continuó la niña, ignorando alegremente la reprimenda. «La escuché decir a papá que sería un excelente partido para usted». «Elizabeth», exclamó Violet, genuinamente escandalizada, «es absolutamente inapropiado que escuches conversaciones privadas y más aún que las repitas». «Lo siento», murmuró la niña, aunque su expresión sugería exactamente lo contrario. «Pero no puede culparme por estar emocionada. Es como una de esas novelas románticas que mamá cree que no sé qué lee». Violet no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su joven alumna. Ella misma había devorado novelas románticas a su edad, soñando con imposibles caballeros que vendrían a rescatarla. Cuán irónico resultaba que ahora, cuando ya había renunciado a tales fantasías, un duque apareciera en su vida como salido de las páginas de uno de esos libros. La lección terminó finalmente, y Violet se dirigió a su habitación para refrescarse antes de la cena. Al pasar frente a la biblioteca, la voz de Lady Harrington la detuvo. «Señorita Grimwire, qué oportuno encontrarla. Su gracia acaba de llegar y ha preguntado específicamente por usted». El corazón de Violet dio un vuelco al entrar en la biblioteca y ver a Lucian de pie junto a la ventana, contemplando la lluvia. Se veía diferente, de alguna manera más accesible que antes de su partida a Londres. «Señorita Grimwire», saludó, volviéndose hacia ella con una sonrisa que iluminó sus normalmente austeros rasgos. «¿Su gracia?», respondió Violet, consciente de la presencia de Lady Harrington, que actuaba como carabina. «Les dejaré para que conversen», anunció la dama, dirigiéndose hacia la puerta, «pero la mantendré entreabierta, por supuesto». Una vez solos, relativamente, Lucian se acercó a Violet. «Ha sido el viaje más largo de mi vida», confesó en voz baja. «Cada día lejos de Bedford me parecía interminable». «Sus cartas hicieron que la espera fuera más llevadera», respondió Violet, sorprendida por su propia audacia. «He traído algo para usted», dijo Lucian, sacando un pequeño libro de cuero de su bolsillo. «Es el diario personal de mi padre.
Las últimas entradas hablan de su padre y de su preocupación por usted después de la tragedia. Violet tomó el libro con reverencia. No puedo aceptar algo tan personal. Insisto, es parte de su historia también. Y hay algo más. Lucian sacó un estuche plano de terciopelo. Esto pertenecía a su madre. Mi padre lo adquirió en una subasta cuando sus posesiones fueron vendidas para pagar deudas. Siempre tuvo la intención de devolvérselo. Al abrir el estuche, Violet contuvo el aliento. Era un collar de perlas con un camafeo que reconoció inmediatamente. Lo había visto en el cuello de su madre incontables veces durante su infancia. No sé qué decir, murmuró, las lágrimas amenazando con derramarse. No diga nada entonces, respondió Lucian suavemente. Solo permítame seguir demostrándole que mis intenciones son honorables. La cena esa noche fue un asunto íntimo. Solo los Harrington, sus hijos, Violet y Lucian. La conversación fluyó fácilmente, y Violet notó con cierta sorpresa cuán diferente parecía el duque en este entorno relajado. Reía abiertamente con las ocurrencias de los niños, discutía literatura con Lord Harrington, y ocasionalmente, cuando creía que nadie más lo notaba, le dirigía miradas que la hacían ruborizar hasta la raíz del cabello. Después de la cena, mientras los caballeros disfrutaban de sus cigarros y brandy, Violet se retiró al jardín de invierno con Lady Harrington. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, creando un efecto neblinoso que daba al jardín un aspecto encantado. Parece que el duque está bastante interesado en usted, querida, comentó Lady Harrington sin preámbulos. Eso parece, admitió Violet, incapaz de negarlo. ¿Y usted? ¿Corresponde a ese interés? Violet guardó silencio por un momento, considerando la pregunta. Estoy confundida, confesó finalmente. Hace apenas un mes, creía que su familia era responsable de la ruina de la mía. Ahora, todo lo que creía saber ha sido cuestionado. El corazón a veces sabe cosas que la mente tarda en aceptar, observó Lady Harrington con sabiduría. Cuando mi difunto primer esposo comenzó a cortejarme, yo estaba convencida de que era demasiado serio y aburrido para mí. Resultó ser el amor de mi vida. ¿Cómo supo que él era el indicado? No lo supe hasta que lo supe, respondió la dama con una sonrisa enigmática. Un día simplemente me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin él. Es diferente para cada persona, pero cuando ocurre lo reconocerás. La conversación fue interrumpida por la llegada de los caballeros. Lord Harrington inmediatamente reclamó la atención de su esposa, dejando a Lucian y Violet momentáneamente solos. ¿Le gustaría dar un paseo por el jardín mañana?, preguntó Lucian. Si el clima lo permite, por supuesto. Me encantaría, respondió Violet. Hay un sendero particularmente bonito que lleva al lago. En esta época del año, las orillas suelen estar cubiertas de flores silvestres, entonces está decidido. Pasaré por usted después del desayuno. La mañana siguiente amaneció sorprendentemente despejada. La lluvia había lavado el aire, dejándolo fresco y cargado del aroma de la tierra húmeda y las flores. Violet esperaba en el vestíbulo, vestida con un sencillo vestido de paseo y un chal ligero. Esta vez, Martha los acompañaría como carabina, manteniéndose a una distancia discreta. «Buenos días», saludó Lucian, apareciendo puntualmente. «Está tan radiante como la mañana. Es usted demasiado generoso con sus cumplidos, su gracia», respondió Violet, aunque secretamente complacida. «Y usted demasiado modesta. ¿Nos vamos?» El sendero hacia el lago serpenteaba a través de un pequeño bosque que pertenecía a la propiedad Harrington. Las hojas de los árboles, aún mojadas por la lluvia del día anterior, brillaban como joyas bajo el sol de la mañana. «He estado leyendo el diario de su padre», comentó Violet después de caminar en silencio durante varios minutos. «¿Y qué piensa?» «Es revelador. Su descripción de mi padre es sorprendentemente afectuosa. Habla de él como un hermano más que como un socio de negocios». «Lo eran en muchos sentidos», confirmó Lucian. «Crecieron juntos. Mi padre era hijo único, como yo, y el suyo se convirtió en la familia que nunca tuvo. Eso hace que la tragedia sea aún más incomprensible. ¿Por qué mi padre se quitaría la vida si tenía tal apoyo?» Lucian se detuvo, mirándola con una expresión grave. Mi padre se preguntaba lo mismo. En sus últimas entradas, menciona que sospechaba que algo más estaba en juego, que alguien pudo haber presionado a su padre de alguna manera. ¿Está sugiriendo que mi padre fue empujado hacia el suicidio? La idea era tan perturbadora
que Violet apenas podía articularla. Es solo una teoría. Mi padre nunca pudo probarla, y yo tampoco he encontrado evidencia concreta, pero estoy investigando. Habían llegado al lago, un espejo de agua cristalina rodeado de árboles y flores silvestres. Martha se había detenido a una distancia prudente, fingiendo interés en unas flores mientras les daba la privacidad que las convenciones sociales permitían. Lucian, dijo Violet, usando deliberadamente su nombre de pila, ¿por qué está haciendo todo esto? La verdad, por favor. El duque la miró directamente a los ojos, con una sinceridad que resultaba casi dolorosa. Al principio fue por honor, por cumplir la promesa que mi padre no pudo mantener, pero ahora hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Ahora es por usted, Violet, por la mujer extraordinaria que he descubierto a través de nuestras cartas y conversaciones, por la forma en que su perfume me persigue incluso en sueños. Dio un paso hacia ella, acercándose tanto como la decencia permitía. Me estoy enamorando de usted, confesó en voz baja, y eso me aterroriza y me exalta a partes iguales. Violet sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse a la distancia. Nadie le había hablado así jamás, y lo más sorprendente era que ella comenzaba a sentir lo mismo. Apenas nos conocemos, murmuró, aunque sin verdadera convicción. A veces, un alma reconoce a otra instantáneamente, respondió Lucian. El tiempo solo confirma lo que el corazón ya sabe. Estaba a punto de responder cuando un grito los sobresaltó. Martha corría hacia ellos, agitando un papel en la mano. Señorita Greenwire, un mensajero acaba de llegar a toda prisa desde la casa. Lady Harrington dice que es urgente que regresen inmediatamente. Violet tomó el papel con manos temblorosas. Era una nota breve, escrita con la elegante caligrafía de Lady Harrington. Querida señorita Greenwire, un caballero ha llegado preguntando por usted con gran urgencia. Dice ser un viejo amigo de su padre y tener información vital que debe compartir inmediatamente. Dice que es cuestión de vida o muerte. Regrese cuanto antes. Cordialmente, Lady Harrington. Debemos volver, dijo Violet, mostrando la nota a Lucian. Parece importante. Por supuesto, respondió él ofreciéndole su brazo, y estaré a su lado, sea cual sea la noticia que este misterioso visitante traiga. Mientras regresaban apresuradamente hacia Thornfield Hall, Violet no podía evitar sentir que el destino había decidido intervenir justo cuando comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro junto a Lucian Frostwind. ¿Quién podría ser este visitante y qué secretos del pasado vendría a revelar? Thornfield Hall parecía inusualmente silencioso cuando Violet y Lucian regresaron apresuradamente del lago. Lady Harrington los esperaba en el vestíbulo, su rostro normalmente afable ahora tenso con preocupación. Está en la biblioteca, informó en voz baja. Un caballero mayor se presentó como el señor Thomas Blackwood. Dice que fue socio de su padre y que ha estado buscándola durante años. Violet intercambió una mirada con Lucian, quien asintió levemente, ofreciéndole su apoyo silencioso. Juntos se dirigieron hacia la biblioteca, donde un hombre de unos 60 años aguardaba de pie junto a la ventana. Al escucharlos entrar, el visitante se volvió. Tenía el cabello completamente blanco y un rostro marcado por profundas arrugas, pero sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una vitalidad sorprendente. «Señorita Greenwire», preguntó, su voz grave pero amable. «Santo cielo. Es el vivo retrato de su madre». «¿Conoció a mis padres?», inquirió Violet, estudiando el rostro del anciano en busca de algún rasgo familiar. «Muy bien, de hecho, Frederick y yo éramos socios en varios negocios antes de su desafortunado fallecimiento». Su mirada se desvió hacia Lucian y una sombra cruzó su rostro. «Veo que está acompañada por el joven duque de Blackmoor». «El duque ha sido muy amable conmigo», explicó Violet, notando la repentina tensión. «Me ha estado ayudando a descubrir la verdad sobre el pasado de mi familia». Thomas Blackwood esbozó una sonrisa amarga. «¿La verdad?». «Me pregunto qué versión de la verdad le habrá contado». Lucian dio un paso adelante, su postura firme, pero no amenazadora. «Le he mostrado las cartas y el diario de mi padre, señor Blackwood, documentos que sugieren una amistad entre nuestros padres, no la enemistad que la sociedad creyó ver». «Documentos que solo cuentan una parte de la historia», replicó el anciano, sacando de su maletín un fajo de papeles amarillentos por el tiempo. «Cartas que su padre, joven duque, nunca quiso que vieran la luz». Violet sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies.
¿Qué contienen esas cartas? La verdadera razón por la que su padre se quitó la vida, señorita Grimwire. Blackwood le tendió los documentos con mano temblorosa. El antiguo duque de Blackmoor no arruinó a su padre directamente. Eso es cierto. Pero fue él quien lo empujó al juego, sabiendo de su naturaleza adictiva. Lo alentó a apostar sumas cada vez mayores. Lo presentó a prestamistas sin escrúpulos. Y finalmente, cuando Frederick estaba completamente desesperado, le ofreció un préstamo con condiciones imposibles. Lucian palideció visiblemente. Eso no puede ser cierto. Estas son cartas de su propio padre a un tercero, su gracia. Cartas donde se jacta de su plan para adquirir las tierras de los Grimwire a un precio ridículo. Tierras que, curiosamente, resultaron contener yacimientos de carbón que multiplicaron su valor apenas un año después de la muerte de Frederick. Un silencio sepulcral cayó sobre la biblioteca. Violet sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en el sillón más cercano, las cartas aún en sus manos. ¿Por qué aparece ahora, después de tantos años?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Porque acabo de regresar de las Indias, donde me exilié tras la muerte de su padre. Demasiado cobarde para enfrentar lo que había sucedido, y porque escuché rumores de que el joven duque estaba cortejando a la hija de Frederick Grimwire. Blackwood miró directamente a Lucian. No podía permitir que la historia se repitiera. Lucian parecía devastado. Se acercó a Violet, pero se detuvo a una distancia prudente, como si temiera que su contacto pudiera contaminarla. Violet, juro por mi honor que no sabía nada de esto. Los documentos que le mostré eran todo lo que encontré. Pero si lo que dice el señor Blackwood es cierto, su voz se quebró. Entenderé si no quiere volver a verme. Violet miró las cartas en su regazo, luego a Blackwood, y finalmente a Lucian. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Dolor, confusión, pero también, sorprendentemente, claridad. Señor Blackwood, dijo finalmente, enderezándose, le agradezco profundamente que haya viajado hasta aquí para compartir esta información, pero debo preguntarle, ¿qué espera que haga con ella? El anciano pareció desconcertado por la pregunta. Pensé que querría saber la verdad, que querría alejarse del hijo del hombre que destruyó a su familia. La verdad es más complicada que eso, ¿no cree? Violet se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín donde apenas una hora antes había estado paseando con Lucian. Mi padre tomó sus propias decisiones, por muy manipulado que estuviera, y el padre de Lucian pagó por sus pecados con remordimiento que lo persiguió hasta la tumba, según su propio diario. Se volvió hacia Lucian, cuyos ojos azules la miraban con una mezcla de esperanza y temor. No somos nuestros padres, Lucian. Ni usted es su padre, ni yo soy el mío. Lo que hicieron o dejaron de hacer pertenece al pasado. Lo que importa es lo que nosotros hagamos ahora. Dio un paso hacia él, consciente de la presencia de Blackwood, pero decidida a hablar con sinceridad. Estas últimas semanas me han enseñado que los prejuicios pueden cegarnos. Lo juzgué basándome en rumores y medias verdades, igual que el mundo juzgó a mi padre. No cometeré el mismo error 2 veces. Tomó las manos de Lucian entre las suyas, un gesto atrevido que en cualquier otro momento la habría escandalizado a ella misma. No sé qué depara el futuro para nosotros, pero sí sé que quiero descubrirlo juntos, sin las sombras del pasado entre nosotros. La expresión de Lucian se transformó, el alivio y la felicidad inundando sus rasgos habitualmente severos. Violet, murmuró, llevando las manos de ella a sus labios. Me has salvado de mi propio legado, y prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de la confianza que has depositado en mí. Thomas Blackwood los observaba con una mezcla de asombro y respeto. Vain aquí pensando que la estaba protegiendo, señorita Grimwire, pero veo que no necesita protección. Tiene más sabiduría de la que su padre o yo jamás tuvimos. El conocimiento del pasado es valioso, señor Blackwood, respondió Violet, pero no debemos permitir que nos encadene. Le agradezco que me haya traído estas piezas faltantes del rompecabezas. Ahora puedo finalmente completar la imagen y dejarla atrás. 6 meses después, la iglesia de Santa María en Bedford estaba engalanada con flores blancas y violetas. La alta sociedad de Londres y los condados vecinos se había reunido para presenciar la unión del duque de Blackmoor con la que una vez fuera una humilde institutriz. Lady Harrington, resplandeciente en su papel de madrina,
No podía contener las lágrimas mientras veía a Violet avanzar por el pasillo, radiante en un vestido de seda marfil adornado con perlas, el camafeo de su madre brillando en su cuello. En primera fila, Thomas Blackwood observaba la ceremonia con expresión serena. Después de su revelación, había permanecido en Bedford, convirtiéndose en un inesperado aliado para la joven pareja. Sus conocimientos financieros resultaron invaluables cuando Lucian decidió crear una fundación benéfica con parte de su fortuna, dedicada a ayudar a familias arruinadas por deudas de juego. Cuando Violet llegó al altar donde Lucian la esperaba, sus miradas se encontraron con una intensidad que hizo que los murmullos de la congregación se desvanecieran en el silencio. «Tu perfume me perseguirá para siempre», susurró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Y no querría que fuera de otra manera. Mientras intercambiaban votos, Violet pensó en el extraño y tortuoso camino que los había llevado hasta allí. Un camino sembrado de secretos, mentiras y media verdades, pero que finalmente los había conducido el uno hacia el otro. Al salir de la iglesia como duquesa de Blackmore, bajo una lluvia de pétalos de rosa, Violet supo que el círculo se había cerrado. El pasado no había sido olvidado, pero sí redimido. Y el futuro, que una vez pareciera tan sombrío, ahora brillaba con promesas de felicidad. El perfume de violetas flotaba en el aire primaveral, mezclándose con las risas y felicitaciones. Un recordatorio constante de que a veces lo que parece un final devastador es solo el comienzo de una historia más hermosa.